Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. Hoy tenemos un programa, si se quiere, especial. Vamos a hablar de temas espinosos, conflictivos, temas que crean dificultades a lo interno de la familia, de los hogares y de la sociedad en sentido general. Vamos a hablar de muertes, desaparecidos, criminología, investigación, policía, crímenes. Vamos a hablar de todo eso. Le vamos a hablar de la sociedad dominicana. De la sociedad dominicana. Pero para eso vamos a hablar con el licenciado Wilfredo Mora, quien es antropólogo y experto en criminología. Don Wilfredo, bienvenido a Cerrando la Noche. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Vamos sencillamente a saber quién es Wilfredo Mora, quién es este señor que lo vemos escribiendo en un diario, articulista, que lo vemos pues hablando de temas vinculados a la criminología, antropología, investigación, que sé que tienen más de 20, 25 años de experiencia en estos temas, y la gente quiere saber quién es Wilfredo Mora. Bueno, si me toca responder, pues en realidad yo me considero criminólogo, porque la criminología es la mejor ciencia social, o la ciencia social en la que yo he echado raíces para poder desarrollar, por ejemplo, otras áreas del saber social, que es el estudio del hombre. Es una estructura muy complicada, el hombre no se deja estudiar, fracasan todas las ciencias sociales porque el hombre es una realidad complicada, pero con los años he descubierto que el delincuente es un infeliz, es un sujeto que parece feudal, desordenado, errante, es un sujeto que ni siquiera quiere ser delincuente, porque cuando tú lo abordas de manera global, tú ves que la relación que él ha tenido con el Estado lo ha orillado a la locura. Aquella frase de hace 200 años de que el crimen es inútil, de que no hay ninguna utilidad en practicarlo, pues todavía no puede ser comprendida porque el Estado ha dejado solo al ciudadano. Esa relación hombre-ciudadano que se da a través de la Constitución está tan débil. Y por lo menos yo, por ejemplo, he encontrado sentido a mi vida estudiando a este sujeto, el delito, las víctimas, las personas que están un poquito fuera de su esfera, y también las autoridades a quienes le hemos conferido social y constitucionalmente la tarea de colaborar y de prevenir este fenómeno. Para seguir conociéndote, Wilfredo, Sí. vamos a hablar de tus obras que ha publicado bastante. Sí, Aquí es tenemos cierto. la más reciente, Los desaparecidos forzados, Sí. y otros ensayos antropológicos breves de Wilfredo Mora. Háblanos de este libro y rápidamente pasa un balance de las 15 obras, 16 que ha escrito ya y que ha publicado. Bueno, todas las obras mías tienen un común denominador: el agresor, el infractor, el ofensor, el hombre que fracasa. Porque fracasar tiene más esencia que triunfar, ¿sabía? Porque ¿qué es un delincuente frente a una persona que no lo es? Bueno, un delincuente por lo menos no es un cobarde, ¿verdad? Como es el burgués. O un delincuente por lo menos no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados, como yo mismo, que soporto, digamos, las irregularidades o la carencia y ausencia de políticas públicas para que el Estado pues pueda garantizar la paz, la dignidad de una persona. Yo, por ejemplo, te hablo brevemente de mi libro Los desaparecidos. Es una deuda social que tenía y que tenemos nosotros los investigadores de estudiar a un sujeto en los cuales agentes del Estado o personas que van a recibir su autorización o apoyo se atreven a permitir que los arresten, los distraigan, los plagien, los secuestren y que no le digan a nadie dónde está. Y de eso esas personas han pasado muchos años que están en el limbo, puesto que un desaparecido está vivo hasta que no aparece su cuerpo. Pero también viendo el caos social, bueno, esos son desaparecidos involuntarios, pero también vemos ahora una sociedad que está generando desaparecidos voluntarios, sea por la criminalidad común, sea por el abuso policial, esos detenidos que no se saben, que mueren en cárceles y hay que desaparecerlos porque ya lo mataron a través de tortura, o sea, por ejemplo, por lo que es el trato el comportamiento sexual social, que es, por ejemplo, cuando el hombre trata a la mujer y la comercializa, la explota, todo ese tipo de problemáticas que hoy día pues están gravitando a nivel mundial.
Entonces los desaparecidos, digamos de la guerra de abril, de los oprobiosos años de Balaguer, pues esas personas pues todavía hay que buscarlas. Entonces he escrito el libro con esta premisa, hay que buscarlo. Porque si la pregunta es ¿dónde están? Entonces la oferta es, hay que buscarlos científicamente. Y eso es lo que explica mi libro. Alfredo, cada una de las cosas que ha planteado, en mi perspectiva, son manifestaciones de problemas de la sociedad. Entonces son una oportunidad. Entonces, hay que valorarla positivamente. Entonces, me gustaría un poco evaluar la sociedad dominicana, desde el punto de vista de tu doble condición, un antropólogo. Sí, antropólogo. Si tú estudias esos fenómenos sociales y al hombre lo estudia. Hombre visto como ser humano, esta definición clásica, porque es al hombre y a la mujer. Sí. Pero también tienes una especialidad que parece tu pasión, las investigaciones, la criminología. Y yo creo que es sensato que esta sociedad pueda tener la audiencia un diagnóstico de qué está ocurriendo con la sociedad dominicana, que está manifestando cada día síntomas de malestar que ocurre en el país. Bueno, voy a tomar una parte de la pregunta, puesto que es difícil aprender la realidad, abarcarla en su totalidad. Es bueno segmentarla. De hecho, esa es la esencia de las ciencias criminales. Estudiar la realidad en detalles. Para comprender el todo, pues, se usan los detalles. Y los detalles, al final, pequeños, pues, son más importantes que las cosas grandes. Mira, el pueblo dominicano nació defectuoso, pero eso no es un asunto que me toca discutir a mí. Hay expertos en esa materia. Pero nadie le quita el adjetivo de que es un pueblo que arrastra taras. Por eso cuando me preguntan que cuál es la causa de la criminalidad, la respuesta es una sola. Es un pueblo que se ha quedado sin tradiciones. Un país que tiene tradiciones no tiene problema de criminalidad. ¿Por qué? Porque no tiene problema en designar sus valores, sus héroes, sus referencias. Entonces nosotros actualmente, de golpe, pues vivimos en un país que es de antivalores y de antirreferencia, porque quien tiene que fracasar, triunfa, y quien tiene que triunfar, pues fracasa. O se va a la cárcel por decir la verdad, o por no cometer ningún delito, porque el que comete delito, el que sabe cometer delito, sabe robar, matar, drogar, ese nunca va a la cárcel. Por ponértelo así, a broma, ¿verdad? Es lo que alguien que yo aprecio mucho llamó alguna vez la criminología del pobre diablo. Este es un pueblo estratégicamente colocado en su destino, pero este pueblo está siendo atacado desde hace muchos años, muchas décadas, en su identidad. La identidad es el lenguaje, la identidad son las tradiciones, la identidad es, digamos, los productos, lo que surge de nuestro quehacer, nuestro modo de resolver los problemas. Y por ejemplo, en la esfera política, nosotros no sabemos resolver problemas, porque si hay un profesional que realmente hay que sentir pena, es el político, porque el político no es profesional. Yo no conozco ningún político que renuncie o que diga la verdad para ganar. Ahora acabo de mirar, mientras doblaba la esquina, una noticia de que hay muchos políticos que se están financiando de nuevo o aspirando a financiarse de nuevo con el asunto este del narcotráfico. Entonces, político así no lo necesita nadie, ¿verdad? Pero la pregunta es complicada. Ahora, ¿cuál es mi valoración de la sociedad dominicana? Bueno, 5 estructuras usé en mi libro, de hecho, porque para tú llegar al tema del debate de la desaparición de personas, tú tienes que saber entonces quiénes son esas personas, quiénes son los que desaparecen, quiénes son sus posibles desaparecedores. Entonces, hay que comenzar la historia por lo que es la psicología del pueblo dominicano. ¿Tú entiendes? Primer momento de la identidad dominicana, la nutrición, la comida, la alimentación. No soy pesimista como lo fue Ramón López en su libro Alimentación y Raza, pero definitivamente nosotros tenemos un desorden en la nutrición, un desorden. ¿Quiénes van a los restaurantes? ¿Sobre qué reglas sociales se han
establecido esos pequeños establecimientos comestibles? ¿Por qué no desaparece el colmado? ¿Por qué el mercado no evoluciona? ¿Por qué la comida sigue estando a nivel de la tierra? Por ejemplo, no te sorprenda que una gente te vende una yuca que tenga 2 libras de yuca y media libra de tierra, porque no la preparan con la modernidad de la época, de los tiempos. Entonces, primer elemento de la identidad dominicana, la alimentación. Yo he conocido gente que te dice, no quiero comer, ya comí. Mentira, es que no está dispuesta a pasar la vergüenza porque no sabe utilizar el tenedor y el cuchillo. Entonces no va a pasar esa vergüenza. Acostumbrado a tener dinero, pero no a tener modales de la casa. Entonces, primer momento, eso. Segundo momento, la historia. Oye, di un segmento de la historia, el que tú quieras. Ha sido mal contado. La historia de abril, guerra de abril, no fue guerra, fue rebelión, fue revuelta, no fue revolución. Si tú miras los objetivos de una revolución y una revuelta, son cosas muy distintas. Inclusive he visto héroes que ahora llaman enemigos y traidores a personas que llamamos héroes durante muchos años. ¿Quién contó realmente la historia? ¿Por qué la izquierda no tuvo un protagonismo a posteriori de los hechos de abril? ¿Por qué todos son empleados de los políticos hoy? Todos los intelectuales de izquierda están designados en el gobierno, en el pasado, en el que viene. ¿Qué pasó con nuestra izquierda? Yo no soy un experto en eso, ¿eh? Te estoy diciendo la referencia que yo voy a utilizar, que refleje en mi libro para responderte tu pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico de la sociedad? Tercer momento, museos. El museo es la memoria de los pueblos. Es el puente en el cual tú puedes pasar. Si de la vida a la muerte, también es el puente en el que tú puedes expresar todo lo que tú eres, lo que te ha logrado ser tu historia. Ahora resulta que tenemos un país donde no hay técnicamente museo. ¿Qué museo es museo en este país? Menciona uno. El museo acuático. De historia y geografía. De historia y geografía. El hombre dominicano, el museo del hombre dominicano. ¿Te parece que es un museo eso? Hay objetos, tenemos objetos. ¿Qué genera? ¿Cuántos investigadores tiene? ¿Cuántos documentos produce? ¿Cuántas exposiciones hace? No lo veo en la televisión nunca. No lo veo en la feria del libro. No lo veo en actividades. No he visto reconocimiento a nadie. No conozco sus nombres. Dime un solo antropólogo que no sea el eterno Marcelo Maggiolo, que lo dio todo por la antropología. Dime uno. Nadie conoce sus nombres, sus antropólogos, sus gestores. Di otro museo. El Museo de Memoria Histórica que acaban de hacer, ¿ha ido ya? Entonces, los cementerios son museos. No veo un cementerio que parezca un museo, como lo puede ser el Museo de Père Lachaise en Francia, el Arlington en Estados Unidos. Tenemos uno importante aquí en el Parque de la Independencia. No, ese museo está cerrado y no ha sido nunca aprovechado culturalmente. Las personas que entran ahí entran por libertad propia, pero tú no has visto en la televisión ni ninguna invitación de que vaya a conocer quiénes están ahí. ¿Tú no te acuerdas, por ejemplo, quizás, ahí hay muchas personas importantes de la Guerra de Abril? Pero ¿quién asiste a ese museo? La familia. La familia no asiste a ese museo. Ese museo, por decir, está clausurado. Digo, solamente veo amagos de proyectos de que lo quieren mejorar, ¿verdad? Pero bueno, en términos generales, esa es, en mi opinión, el problema de todos los problemas que van a derivar ahora sobre este asunto de la desaparición y lo que es el drama de la delincuencia estricta, de la delincuencia que nos afecta. ¿Claro? Si no mal capto alguna de las cosas que planteaste, se puede decir que los problemas que afectan a la República Dominicana están cimentados en una relación de poder desigual. Dame más información. ¿Qué significa poder desigual? No, me refiero, todos los problemas que tú has señalado están vinculados a la conducción política de un país que se expresa a través de la clase
política, que la mencionaste en uno de esos momentos. La mencioné porque la clase política no abandona, no deja en paz al pueblo dominicano de permitirle que sus personas más notables, que sus personas más aventajadas, mejor preparadas, pues puedan dirigir, liderar, expresarse y puedan inclusive cultivarse. Mira, presenta cualquier plano, el plano educativo. Hasta hace poco, investigar en este país era hacer una tesis, documentar, mover una información escrita de un lado para pasarla a otro, para graduarse de grado o posgrado en una universidad. Y todavía esa concesión persiste. Hay países que abandonaron eso hace muchos años, dejaron de ser los países pobres que eran, y ya hoy día han aumentado 2 puntos en el PIB, por encima de nosotros. Taiwán, por ejemplo, que comenzó como un país que sirvió de, qué sé yo, de zona franca para los países imperiales, nos lleva ¿cuántos años de ventaja? Nos lleva más de 150 años de ventaja. Y nosotros todavía persistimos en el esquema de inútil de estas cosas, de no avanzar. ¿Por qué esos países sacaron el dinero del medio entre lo que es la educación y salud y las personas? Porque es la única forma de que las personas pueden prepararse. En cambio, en los años 90, solamente maestría podría hacerlo al que tenían dinero. Y ahora te exigen que tener maestría inclusive para dar clases. Es por eso que esa maestría pues hay que sancocharla, hay que hacerla como sea, porque definitivamente es para que tú seas un soldadito del sistema. Pero entonces, no es para que tú seas un rebelde, un renovador. Lo que te digo, hay una relación de poder que conduce entonces la sociedad, y que estas manifestaciones están articuladas a requerimiento para mantenerte en el poder. No sé, pero si no cambia el Estado, difícilmente van a cambiar los problemas que ustedes me están demandando respuesta. Justamente por eso lo planteo. Por ejemplo, para que cambie la delincuencia tiene que cambiar la policía. ¿Por qué? Mira, existe una cultura policial. Existe una cultura policial. Nunca ha existido una escuela policial. No conozco datos de la llamada carrera policial. Existe una jerarquización policial que ha impedido que la policía sea una institución moderna, profesional. La policía dominicana es política, en el sentido de que, mientras más ella tiene poder, menos tiene credibilidad en la sociedad. Ese es el precio de ser una institución política. No me refiero a que lo pongan los políticos a ellos, no, me refiero a la forma en que se está relacionando con la ciudadanía. Es complicado, ¿eh? Ahora, es mejor policía que delincuentes, eso es correcto. Cada vez que me hablan de la reforma policial, quizá yo cometo el error de no ver las partes y no ver el todo. Y me parece que es muy difícil usted lograr cambio sustancial en la policía si usted no logra cambio sustancial en el modelo social, político y económico de la República Dominicana, porque tenemos un problema con la policía, pero tenemos un problema con el Poder Judicial, tenemos un problema con el Poder Ejecutivo, tenemos un problema con los fiscales. O sea, el país, todo lo que manifiesta es problema. Sí, y problemas que nacen con origen de esa relación de poder y de la conducción política de un Estado y hasta dónde va la nación. Yo siento que eso está ausente. Entonces, perfecto, vamos a invertir cuántos miles de millones en reformar la policía históricamente. No, el problema de eso de reforma de policía, siempre que se consideren estos ingredientes, primer ingrediente, ¿cuál es el modelo de doctrina de seguridad que vamos a seguir? Por ejemplo. Porque la doctrina implica o que vamos a seguir el modelo autoritario o el modelo comunitario. El modelo comunitario significa que tiene que empoderarse la comunidad la ciudadanía por encima de la policía. Y por ejemplo, si hablamos de alguna agenda que tenga que ver con hacer cambio en la policía, eso salió por las necesidades y por el derecho que tiene la ciudadanía de manifestarlo. Eso no nació por un problema de oportunidad política. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es la profesionalización de la policía. La policía, por ejemplo, tiene que fracasar porque ahora en el informe que rindió esa comisión especial al presidente, los antiguos oficiales que dieron problemas en el pasado se quedaron y en ese informe debieron ser sacados y
y no fueron sacados, entre otras cosas. Bueno, Sí. está dando primicia, Wilfredo, pero de este tema vamos a seguir, porque en realidad vinimos o te convocamos en la noche de hoy para hablar de los desaparecidos, para hablar de la reforma policial, para hablar de las cárceles, para hablar de la justicia. Hablemos de un solo tema. Sí, entonces. pero vamos a seguir Los hablando, desaparecidos. vamos a seguir hablando de ese tema después de la pausa. Señores, conversamos con el licenciado Wilfredo Mora, antropólogo, criminólogo. Es un hombre que ha estudiado la sociedad dominicana para entender qué está pasando en nuestro país. Y ya ustedes vieron que acaba de dar pincelada. Tenemos, según él los aborda, problemas estructurales en la nación que viene dado por un asunto de cultura y de identidad. Vamos a la pausa.